Yo no me voy a presentar a este próximo Congreso Provincial. Lo lógico y razonable es que un nuevo equipo, sin tener además mi presencia allí, pues pueda hacer una labor que en cada momento le toca. En un país democrático y civilizado probablemente estaría en el gobierno. Aquí, a pesar de que uno gana las elecciones, está en la oposición y parece que eso es lo más democrático, y que creo que es una decisión acertada por esa coherencia personal, insisto, que siempre he mantenido. Los rumores lo han acompañado prácticamente desde la noche electoral de las municipales del pasado mes de mayo. Finalmente, hoy lo ha confirmado. Carlos Negreira, exalcalde de la ciudad de A Coruña, todavía presidente provincial del Partido Popular, abandona la política. Lo hace en pleno vendaval. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Un vendaval que hoy ha llevado a Mariano Rajoy a hacerle una oferta insólita al Partido Socialista. Se ha ido un poquito más allá. Lo que le ha ofrecido, para entendernos, es a cambio de un apoyo para conformar gobierno. Bueno, pues a cambio en comunidades autónomas, en ayuntamientos, también posibles apoyos puntuales del Partido Popular. Bueno, la respuesta de Pedro Sánchez ha sido fulminante. Si hay un acuerdo a nivel nacional entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, puede haber un acuerdo que afecte también a las comunidades autónomas e incluso a grandes ayuntamientos. Desde aquí le digo no, un no rotundo. Desde luego, con los gobiernos autonómicos, con los gobiernos municipales, no se juega. Y la desesperación del señor Rajoy no puede llevar también a la instrumentalización de los gobiernos autonómicos. La corrupción complica cada día más el escenario a Mariano Rajoy. De hecho, hoy incluso su socio natural, Ciudadanos, ha descartado cualquier posibilidad de que Rajoy siga al frente, incluso llegando a acuerdos con el PP. Va a ser muy complicado que abandere un pacto contra la corrupción quien no ha sabido controlar la corrupción en su partido. Bueno, es que la corrupción ha ido colmando el vaso. Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, y un cerco también que va llegando sobre la exalcaldesa Rita Barberá, investigada ahora por posible financiación irregular en las campañas electorales por la Guardia Civil. Rita Barberá, que preguntada por la corrupción en su ayuntamiento hace unos días, respondía de esta manera. Pero vamos a ver, parece que tienen mucho interés en todos estos temas y no estamos sacando nada de Irán, ¿no? Por ejemplo. ¿Hablamos de Irán? Luego analizaremos también si esto de la corrupción en el Partido Popular es cuestión de personas o es un mal endémico. Y bueno, la de vueltas que ha dado hoy España adelante, el momento que ayer vivíamos en este plató con Juan Carlos Monedero. Dígame, dígame algo malo de Pablo Iglesias. Algo malo de Pablo Iglesias. La soberbia intelectual. Historia del arte para incrédulos es la última obra de José Ramón Soraluce. Enseguida lo vamos a saludar. El arte tiene muchos más secretos de los que ustedes se creen. José Ramón Soraluce, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático de la Escuela de Arquitectura de A Coruña y autor, presenta estos días este libro, Historia de arte, del arte para incrédulos. Un planteamiento previo para entender un poco de qué vamos a hablar. Podría resumirlo de la siguiente manera. También en el mundo del arte asumimos sin discusión lo que nos cuenta la historia oficial. ¿Puede ser? Sí, en términos generales se puede decir que sí. ¿Por qué este libro? Porque después de muchos años de docencia, pues tengo acumuladas también muchos años de dudas, ¿no? Y a medida que se repasa la historia del arte, pues cada vez van surgiendo más incertidumbres, argumentos poco convincentes, sorpresas que van saliendo en la prensa, todo eso va creando algo así como una historia paralela, ¿no? Y recopilarla en algún momento pues me ha parecido interesante. Bueno, pues son muchísimos los ejemplos que se reflejan en este libro. Hemos cogido 10 de toda esa escolma. La gente que quiera entrar en los detalles de todos ellos tendrá que comprar el libro, que no está mal, pero vamos a ir viendo imágenes de esas obras para que nuestro invitado de esta noche nos comente cuál es la historia paralela, digamos, en este caso de una obra arquitectónica, pasa por ser una de las grandes obras arquitectónicas de la humanidad. Estamos hablando de la muralla china, patrimonio desde el año 1987, una importante aportación a la arquitectura mundial, 8.800 kilómetros. ¿Qué no nos han contado de la muralla china?
Pues que se ve desde el espacio, que No se ve desde el espacio. que se va a ver, se vería cualquier autopista. Hay autopistas que son más Claro. anchas y más grandes que la muralla china, es decir, que se verían todos, ¿no? Y después que los 8.800 kilómetros no son todos iguales. Hay algo así como una selección de la muralla, que es la que se ofrece al turismo y a la opinión pública, que es la que está restaurada, la que está preparada, la que se enseña, y después hay miles de kilómetros de muralla, de tierra, de adobe, de barro, de paja, que además son meras tapias, ¿no? Estamos a ver si conseguimos captar con nuestra grúa una de las imágenes que ilustra Es lo que está lógico, la diciendo muralla en estos atraviesa- momentos y que efectivamente indica que hay zonas de la muralla Atraviesa que son de esta manera. desiertos de arena, etcétera. No puede ser de ¿Y otra es fácil manera. acceder a estos tramos de la muralla No, o hay una no, sede oficial no, que también no. quiere Hoy- preservar? Bueno, hoy el en gobierno día no chino? lo sé, pero no ha sido nada fácil, ¿no? Es decir, las fotografías que se conservan de toda esa zona son de exploradores ingleses, americanos, franceses de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que también, atraídos por la curiosidad de conocerla en profundidad, pues se llevaron una sorpresa increíble. Bueno, así que la primera cuestión es que la muralla china no es tan imperial como pretenden hacernos creer. No es Nos tan vamos, larga. nos vamos a la Alhambra de Granada, también una de las grandes aportaciones, en este caso, del arte musulmán. Los leones de la Alhambra, lo estamos viendo en esa imagen. ¿Qué enigmas guardan estos leones? El primero, el sexo, creo, ¿no? Bueno, no es ningún enigma, es que en ningún sitio había leído yo que eran leones y leonas. Es decir, que se trata de parejas de leones y leonas. Hay todas unas dudas enormes sobre el origen, la cronología, el significado. Hay un cierto parentesco con una tradición también del pueblo judío, que eran los 12 toros de la gran fuente que había delante del templo de Salomón. Y después, bueno, pues no se para de identificar, no son capaces de identificar cuál es la cronología real, cuándo se hicieron, qué los hizo, ¿no?, los leones. Pero cuando los acaban de restaurar, pues resulta que los leones pues son mucho más modernos de lo que se creía. No eran tan toscos, No eran eran tan mucho más toscos, ni sofisticados. tan antiguos, eran mucho más modernos. Hubo sorpresas que se llevaron incluso en el año 1492, cuando llegan los cristianos a Granada y descubren determinadas cosas que creo que los árabes eran muy partidarios de hacer este tipo de trampantojos o de mecanismos asociados a la arquitectura, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba cuando se hablaba por la boca de un león? Bueno, cuando llegaron allí y vieron aquello, pues además lo primero que notaron es que el agua iba saliendo de vez en cuando, y había unos ritmos, es decir, que se trataba de una especie de fuente reloj. Incluso, pues curioseando, pues descubrían que hablando por un león se oía por el otro, cosas Hablando el por un estilo. león macho se oía por el león hembra. No lo sé porque no estaba allí, pero estas cosas son las que cuentan los historiadores, ¿no?, del tema. Y lo desmontan. Y lo que sabemos es que después ya no volvió a funcionar más el reloj. Que no, ya se fastidió el invento. Bueno, pues nos vamos a otro edificio. En este caso está en París. Es la Catedral de Notre Dame, uno de los edificios más visitados del mundo, que tiene su historia también. Hablamos de un edificio gótico que en su momento, en la época en la que se construyó, mucho no gustó a la gente, a los parisinos. Procuraban taparla en cuanto podían, ¿no?, los interiores. No en la época en que se construyó, es decir, no en la Edad Media, sino que a partir del Renacimiento y sobre todo durante el Barroco hubo una obsesión por quitarle el carácter medieval, por decirlo así, ¿no? Se pintó de blanco y sobre todo en lo que es la gran nave central, en la zona donde se encontraba el coro, es decir, en la parte anterior al ábside. Ahí se hizo una reconstrucción completa con mármoles y demás, barroca, espectacular, porque la catedral servía a los grandes espectáculos y sobre todo a las grandes ceremonias funerarias del periodo, ¿no? Y durante mucho tiempo estuvo completamente transformada, ¿eh? Uno entraba en el interior de la catedral y ese espacio gótico pues prácticamente no lo Había una contradicción veía. entre el exterior y el interior Sí, durante muchos años. Y hasta el 19, en que vuelve otra vez el espíritu romántico a rebuscar en la Edad Media las raíces del patrimonio y demás,
pues Notre Dame no vuelve a ser la gran catedral de la Edad Media. Hubo un episodio por el medio, que fue la Revolución Francesa, entran los sans-culottes, para que veamos que no es nuevo esto de la tensión, digamos, entre una parte de la sociedad y la religión, o las manifestaciones religiosas. Entran los sans-culottes y toman el edificio, digamos, ¿no? Llega a desacralizarse, de hecho. Sí, se desacralizó. Bueno, todos los templos se desacralizaron y algunos de ellos, aquellos que tenían un aspecto, diríamos, más clásico, se dedicaron a los nuevos santos, al nuevo santoral de la Revolución. Y Notre Dame fue una de las que fue desacralizada, y lo que se organizaban después eran orgías, es decir, al final lo que se usaban estos locales eran para fiestas. Esto llegó a llamarse Templo de la Diosa Razón. La Diosa Razón. Que llegó a personalizarse en una mujer concreta, ¿no? Que tenía algo que ver con el establishment de la época. Sí, una bailarina. Que era amiga, digamos, de Robespierre, ¿no? La entronizaron como la Diosa Razón, y en su entronización en Notre Dame, en el centro del altar de Notre Dame, pues organizaron una gran fiesta. Una gran orgía. Una gran orgía. Bueno, pues para que veamos que los edificios tienen su historia y que pasan muchas cosas sobre ellas, ¿no? Cuando estamos hablando de edificios con tantos siglos. Nos vamos al Jardín de las Delicias, una de las obras, creo, más visitadas en el Museo del Prado. Es de los lugares que permanentemente tiene visitantes tratando de analizar el enigma de El Bosco. El primer enigma tiene que ver con el propio autor. Sí, El Bosco es un personaje muy desconocido. Es un pintor del que personalmente se saben cosas, pero no es un pintor de éxito, con un conocimiento completo de su vida, etc., ¿no? No se sabe demasiado, y desde luego de lo que no se sabe demasiado es del cuadro. El cuadro tiene apariciones en la historia, se le ve en un sitio, en otro, hasta que lo compra Felipe II y se lo lleva al Escorial. Felipe II admiraba al Bosco. Muchos cuadros del Bosco son cuadros moralistas, son cuadros que tratan de, diríamos, presentar intenciones morales, etc. Pero este es un cuadro rarísimo, porque tiene todo un complejo de personajes que están provocando. Es un tríptico, recordemos. Es un tríptico, además un tríptico curioso. Que supongo que dialogan entre... Cuando se cierra el tríptico, cosa que no se ve en el Museo del Prado porque es muy difícil, cuando se cierra se ve la bola del mundo en cristal, una cosa preciosa, pero las interpretaciones que se han hecho son las que han creado dudas, ¿no? Hay una opinión generalizada, pues que eso es la representación, bueno, pues el cielo, la tierra, el pecado, el infierno, etcétera, etcétera. Pero ha habido teorías alternativas que han sido rechazadas tajantemente, como la posibilidad de que el Bosco perteneciera a una secta. Se habla, en el libro se habla, ¿no?, de una orden religiosa a la que estuvo vinculado el Bosco, ¿no? Una secta más que una orden religiosa. ¿Una secta con qué? Pues estos grupos de personajes que trabajaban o llevaban su vida, diríamos, de una manera casi oculta, trataban de buscar, dentro de lo que era el nacimiento de la época del protestantismo y demás, ¿no? Es decir, buscar alternativas, diríamos, a la religión oficial, por decirlo así, ¿no? Y una de estas sectas, que fueron los adamistas, que eran los que trataban algo así como de suponer cómo habría sido el mundo si no hubiera habido pecado original. Y eso lo llevaban a la práctica en sus ceremonias. Y volvían a organizar orgías. Todo acaba en las orgías. Y entonces esto sería una representación de ese rito iniciático, podría ser. Parece que, bueno, esa forma de entender el mundo como una gigantesca orgía está casi dentro del cuadro, es lo que se ve. Sí, ¿no? Efectivamente, es un cuadro que no dejas de verlo nunca o de analizar los detalles, ¿no? Cuando quieres encontrar algún efecto moralizador, es que no lo hay. Es que no lo hay por ningún lado. A pesar de lo cual, Felipe II mandó colgarlo en su habitación durante su agonía, mezclado con crucifijos y con elementos de una simbología religiosa clásica, digamos. Estaba obsesionado con el cuadro, ¿no? Estaba obsesionado. Él lo vería con otros ojos, posiblemente, pero la verdad es que a mí me lo ponen delante y, bueno, pues... Y lo que se ve es lo que se ve. Por muchas explicaciones que no es lo que se ve, lo que se ve.
Leonardo da Vinci, todo un personaje también, y un cuadro de las muchas obras de Leonardo, La Última Cena. Bueno, es uno de los capítulos más largos del libro, supongo que daría para hacer, bueno, hay de hecho libros enteros y tratados enteros sobre esta obra. Sí. ¿Qué tiene, de enigmático? Bueno, hay varios conflictos, que creo que es la palabra que utiliza en el libro, varios conflictos en relación con esto. Primero, la técnica que utilizó Leonardo para pintar La Última Cena, que finalmente fue un pequeño desastre si hablamos de la conservación de la obra, ¿no? ¿Dónde la pintó y con qué técnica y con qué consecuencias? Es un momento de experimentación en el arte de la pintura en ese momento, ¿eh? Está apareciendo el óleo en Holanda, se pinta al fresco, al temple, se hacen experimentos con pigmentos, etcétera. Es decir, y Leonardo era un investigador de todas esas cosas, ¿no? Y esta fue una operación que debió salirle mal. La pintura no se fijaba, etcétera. Pero se ha escrito tantísimo de la Santa Cena que cuando te planteas, dices, bueno, ¿y qué vas a escribir aquí? Lo que ya han contado todos, porque otra cosa no puedes contar. Pero te pones delante del cuadro y empiezas a verlo y dices, ahí pasan cosas rarísimas. Ahí pasan cosas, ¿cuántos hay ahí? Y cuentas y dices, pues hay 12 apóstoles y Jesucristo, ¿de acuerdo? ¿Y dónde están? Están todos al otro lado de la mesa, como si fueran a hacerles una fotografía. Claro, modernísimo. Y dice, esto, ¿no? ¿y por qué están enfadados todos? Están tal? Dice, no, es que han detectado que hay un traidor en la cena. Bueno, hay quien dice que hay una mujer incluso. Bueno, eso ya es pasarse. Bueno, yo insisto que hay quien dice que hay una mujer y si se analizan las caras con detalle, sí. hay una que es muy femenina. La mujer de Jesucristo, etc. Bueno, ya, eso ya roza todo. Pero el problema es que están discutiendo porque no les han dejado sitio en la mesa. La mitad de los apóstoles están de pie y no se pueden sentar. Con las cosas importantes que tenían que tratar y ellos hablando de coger sitio. Y eso se ve porque los platos están puestos en el lado de allá de la mesa. Y cuando te acercas a los apóstoles y los ves de cerca, ves que cada apóstol que está sentado tiene 2 platos. Y son 2 platitos de postre para que entren los 12. O sea, bueno, una especie de falso, un trampantojo, realmente. Un trampantojo. Un falso montaje para engañarnos. Es interesante también la perspectiva, que también se ha hablado mucho, Sí, ¿no? Y que esto aporta sí. muchas cosas, ¿no? La idea de Leonardo es que la perspectiva del cuadro, de la pintura del fresco, coincidiera con la perspectiva de la habitación vista desde el fondo de la sala, ¿no? Pero fue imposible, porque el punto de vista lo tomó tan alto que no hay manera humana para una persona que esté dentro de la sala de que le funcione el invento. Los problemas de técnica que hablamos al principio, bueno, pues tuvieron su repercusión en la obra. No tuvo nada que ver el original que inicialmente planteó Leonardo con lo que acabó sucediendo con el paso del tiempo, ¿no? Acabaron desdibujándose los colores, Pues, se llegó a decir que era un borrador desdibujado, ¿no? Sí, yo lo vi antes de que lo restauraran y desde luego estaba absolutamente desvaído, ¿no? Pero bueno, ese es el sino de esta pintura, ¿no? El estar casi en la penumbra, Claro. Las Meninas, otro de los grandes cuadros, de las grandes obras. Dice literalmente en este libro, en Historia del Arte para Incrédulos, que necesita un libro de instrucciones. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice un historiador del arte importante, ¿eh? Es decir, que se trata efectivamente de un cuadro muy complicado. La obra más importante de la historia del arte, los españoles la consideramos la obra universal por excelencia, ¿no? Y que se la tienes que explicar al que la ve. A ver, pues explíqueme. Cuando uno vas al Museo del Prado y te pones delante de ella, pues hay muchísima gente delante del cuadro y todo explicándole, cada uno explicándole al otro. Hay otros cuadros que los ves y te quedas callado y ya está. Pero aquí todo el mundo, ¿pero cómo? ¿Pero qué hacen? ¿Por dónde han entrado? ¿Qué están viendo? Hay toda una historia ahí, un relato entero. Hay una interpretación de lo que pasa. Desde luego hay una serie de teorías sobre el significado del cuadro. Es decir, ¿para qué pintó Velázquez este cuadro? ¿Y cuál es la que más le Este no gusta? es un cuadro de un salón, este no es un cuadro para adornar, ¿verdad? ¿Cuál es la que más le gusta a usted? No, la auténtica es que Velázquez estaba tratando de justificar diríamos, el papel del arte como un oficio de nobleza. La nobleza de las artes, porque era lo que justificaba que él pudiera ser elegido miembro de la Orden de Santiago. Por eso él aparece en el cuadro. Él aparece en el cuadro
sobre todo para demostrar su fraternidad con los personajes reales. Con ¿no? la monarquía de aquel momento. Con la monarquía, momento. con los personajes de monarquía. Hay una referencia a un personaje que también aparece en ese cuadro, que es el perro. Claro, el perro, el pobre perro, nadie ha hablado nunca de él. Mira que han escrito sobre todos los personajes que aparecen en el cuadro, pero el perro no, nadie se ha acordado nunca, ¿no? Y es curioso porque en toda la historia de la pintura, por lo general, el personaje que aparece... En primer término, término, el personaje, o en este caso un perro, ¿no? Pues suele ser el más ¿Por importante. qué cree que lo puso ahí Velázquez? Vamos a ver, los perros en la pintura clásica, en la pintura barroca, etcétera, siempre son un significado de fidelidad. Es decir, siempre que se ve un personaje, una dama, un personaje real, etcétera, con un perro, etcétera, pues siempre es un signo de fidelidad. Cuando los reyes van de cazas, aparecen con su perro, es decir, es el acompañante fiel, etcétera. Y ese perro en concreto, ese mastín leonés de color oscuro, es un perro que aparece en otros cuadros con Felipe IV. O sea, que era como el perro del rey. Yo creo que era el perro del rey, ¿no? Y sobre todo el perro favorito del rey. ¿Y qué hacía el perro ahí? Pues si el perro está ahí, es porque también está el rey. Al rey no le vemos, pero al perro... Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro cuadro que se pinta a la vez que este, que es también Las Meninas, a otro tamaño más pequeño, como si fuera una copia, que la debe hacer el mismo Velázquez o su yerno en su estudio, y que se diferencia de este en que en el espejo del fondo no están los reyes. En el espejo del fondo, que es la clave del cuadro, ahí no están los reyes. Dice, se ha olvidado, ¿cómo se ha olvidado de poner a los reyes? Imposible, ¿no? Entonces, esa diferencia que hay entre cuadro y el otro es que no están los reyes. Entonces, si no están los reyes, ¿cómo justificaría Velázquez que estaba pintando a los reyes? Pues porque estaba el perro ahí. Los reyes seguían presentes porque estaba el perro. Pero yo creo que eso no le debió gustar a Felipe IV. No le debió de gustar que lo sustituyeran por el perro. Y obligó a Velázquez que le pintara al fondo en el espejo. Está bien la teoría. Bueno, pues si no un heredero, ben trovato, en cualquier caso. La Torre Eiffel. Muchas cosas que contar de la Torre Eiffel. Como sabemos, es lo primero, una obra que estaba previsto que fuera temporal, que desapareciera de París en un año concreto. Vamos a por esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué finalmente se mantuvo la Torre Eiffel? Bueno, la Torre Eiffel fue todo un símbolo. Se hizo un concurso cuando se hace la Exposición Universal de París del centenario de la Revolución Francesa. Se hace un concurso de ideas para el monumento que va a ser el símbolo de la Exposición Universal. Y entre los que presentaron ideas, uno presentó una guillotina gigantesca. Gigantesca como gigantesca. Enorme. Un monumento que iba a ser una guillotina y enorme, ¿no? Como el símbolo. Sí. Pero también había mucha sorna, diríamos, o mucha ironía en el tema. Bueno, la historia de por qué Eiffel presenta la torre es aparte y es la clave para el argumento de lo que digo. Pero lo que va a pasar es que la torre la tenían que derribar, como todas las construcciones efímeras y demás que se hacían en las exposiciones universales. Y consiguieron que, bueno, debió de costar bastante trabajo desmontarla y por lo tanto dijeron, bueno, vamos a esperar a otra exposición universal, etcétera. Ya pasada la segunda ya no iba. Y en ese lapso, pues aparece la radio. Aparece un medio de comunicación que se convierte en fundamental. La radio. Y al ser el punto más alto construido por el hombre en una ciudad, en cualquier sitio, 300 metros de altura, nadie lo había construido nunca, pues se convierte en la antena más espectacular que tiene Francia para sus emisoras de radio. Y se convierte en una antena de radio de ese medio de comunicación que se convertirá en fundamental. Y de parecer un poste de alta tensión se convierte en una antena. Bueno, porque en realidad es la inspiración de la Torre Eiffel. Vamos al origen. ¿De quién es la Torre Eiffel? ¿Quién diseñó la Torre Eiffel? Pues a cualquiera que le pregunte dirá, no, es la torre pues, de Eiffel. Y la ideó él. Uno dirá, pues sí, la debió idear él. ¿Y la diseñó él? ¿La dibujó él? Pues sí, ¿la calculó él? Pues sí, la calculó. Pues nada, ni es suya la idea, ni la dibujó él, ni la pensó él, y ni la calculó él, naturalmente, ¿no? Sino que es de una empresa. Él tenía una empresa, y en esa empresa, unos ingenieros, pues un día le enseñan una especie de poste de alta tensión que habían hecho, que medía 300 metros de altura, y se la ofrecieron para decir, hombre, mira qué reto podíamos alcanzar con esto de la técnica del hierro, con las estructuras de hierro, que podíamos llegar a conseguir construir esto aquí. Y él lo vio con cierta... desinterés, con cierto desinterés. Y lo dejó aparcado, etcétera. Y cuando fue el concurso para la Exposición Universal, pues se acordó
del poste aquel de alta tensión, y entonces le compra los derechos de la idea a sus ingenieros. Pero había que dibujarla, porque los ingenieros habían hecho pues, unas patitas allí, ¿no? Y hacía falta alguien que convirtiera aquello en un monumento. Y entonces llama a su arquitecto, el arquitecto que colabora con él en la empresa, se llamaba Sobestre, y le dice, oye, venga, esto hay que adornarlo, esto hay que decorarlo, aquí hay que poner varios pisos, hay que hacer una cafetería, lo otro, tal, cárgate tú y tal. Y Sobestre fue el que diseñó la Torre Eiffel, en la que vemos ahora, ¿no? Incluso en la lámina, en el diseño que se presenta al concurso, está firmado por Eiffel y por Sobestre. Cuando le dan el premio a Eiffel, Sobestre desaparece. O sea, que un poco injusta ha sido la historia con el arquitecto. Ni de los ingenieros, ni del artista, ni de nada. Eiffel incluso... El dueño de la empresa constructora se convierte en el gran... Claro. Esto no suena, ¿no? Es una cosa extraña. Esto no suena. En cualquier caso, Eiffel sigue atribuyéndose méritos que no son estrictamente suyos, lo comentamos antes de empezar, el famoso puente de Don Luis de Porto, incluso el puente del ferrocarril que cruza a Portugal. De su empresa sí, mucha gente piensa que son de Eiffel, sigue diciendo el puente de Oporto de Eiffel. No, no son de Eiffel, ¿no? Bueno, Eiffel era... Tú dices, no, es que él era ingeniero. Ojo, él era ingeniero químico. Lo cual no quiere decir nada, sino que él era un metalúrgico, un hombre experto de la metalurgia, tenía unas fundiciones, etcétera, es decir, que tenía una gran empresa para hacer construcciones metálicas, pero etcétera. Él personalmente no tenía esa capacitación. Pero él personalmente, no, yo no creo que fuera ni el calculista ni el diseñador. ¿No? Hay un asunto que comenta en el libro y que me llamó muchísimo la atención, porque finalmente todos los debates se acaban repitiendo, por modernos que nos parezca el tiempo en el que vivimos, y es que el rechazo que produjo la Torre Eiffel en un grupo de intelectuales de la época, ¿no? Que consideraban que aquello rompía un poco la línea del París viejo, ¿no? Es que hay que ponerse en su lugar, ¿eh? Estamos en el siglo XIX, claro. El perfil de París pues acababa en Notre Dame, claro, el Panteón, es decir, que estábamos ya con una imagen muy consolidada, muy Esto casi clásica, sería feísmo en aquella época. Y de repente les aparece lo que yo digo, el poste de alta tensión está allí en medio, ¿no? Y bueno, es como aquí en Coruña. No hemos tenido años y años un poste de alta tensión encima del Castro del Viña. Efectivamente. Y todo el mundo, a ver cuándo lo quitan, a ver cuándo lo quitan, a ver cuándo lo quitan. Pues esto debió de pasar lo mismo. Esto para los intelectuales, decía yo, haciendo un chiste, casi era feísmo, ¿no? En aquella época. Era algo que rompía un poco el concepto. La anécdota es que iban a desayunar o a merendar o no sé qué a la cafetería. Claro, porque las vistas eran estupendas, claro. No, porque desde allí no veían la torre. Ah, bueno, efectivamente. Esto es una cosa que se dice en París. El único sitio desde donde no ve la torre es desde la torre. Porque, claro, el perfil de París cambió radicalmente. Bueno, pues vamos avanzando en el tiempo y nos vamos a una obra de la que hablamos también antes de empezar, una obra que para algunos significa la fundación del arte contemporáneo, tal y como lo entendemos en este momento, es el famosísimo urinario de Marcel Duchamp. ¿Qué tiene de curioso esta obra que ha llamado su atención? Bueno, Marcel Duchamp es un revolucionario del arte, ¿no? Y plantea, toda una teorización nueva sobre la obra artística, etcétera, ¿no? Es decir, cualquier objeto puede estar tocado por la mano divina del artista y convertirse en una obra de arte, ¿no? Es decir, que no es necesario que el objeto no exista, el objeto ya puede existir, una botella, etcétera, y él lo hace con un urinario. Aquello había empezado siendo una broma. Entre un grupo de amigos, Entre un grupo, sí, en Nueva York. Se había convocado el gran concurso de obras de arte, en el que se presentaron cientos de obras, una barbaridad de ellas, etcétera, y él presenta bajo un seudónimo el urinario, un urinario que habían comprado pues en una fontanería. Una fontanería de la Quinta Avenida, o no sé dónde lo habían comprado. Porque eran los urinarios que se utilizaban en la época. Claro, es que no es un urinario actual. El problema ha habido después que no hay urinarios de estos ya en el mercado, ¿no? Y lo convierte, lo pone como una fuente, etcétera, etcétera. Y se niegan a exponerlo en las exposiciones. Admitieron una cantidad de cosas que no valían nada, y les parecía que había sido una broma de mal gusto de alguien y se O sea, niegan. que el famoso urinario de Duchamp, el primero, nunca llegó a exponerse. Hay fotografías. Según se cuenta y según lo cuenta él mismo, etcétera, quedó escondido, lo metieron en un cuarto, una cosa así. La fotografía que le hicieron
eso fue lo que lo lanzó... Convirtió aquello en... Claro, abrió una puerta. Lo lanzó al éxito, el urinario. ¿Y qué hizo a continuación? No había urinario, este urinario, el original, no se sabe dónde está, no se sabe qué pasó con él. Los amigos de Marcel Duchamp yo creo que se quedaron con él y después se perdió. Pero ya enseguida él descubrió una cosa... Empezó ya a convertirse en un mito y ya los museos querían tener un urinario. Y claro, cuando le das un urinario a un museo, pues ya te viene el otro también, que también lo quiere. Y empieza ya, que si lo hay en París, pues también lo tiene que haber en Inglaterra, también lo tiene que haber en Nueva York, también lo tiene que haber en Tel Aviv, etcétera. Y empiezan a hacer réplicas. Y claro, cuando me pongo a ver esto, digo, pero ¿cuántos hay? Y entonces empezamos a contarlos. ¿Y cuántos hay? 17 urinarios marcados por Marcel Duchamp en museos del mundo. Claro. Bueno, pero esto también es una aportación. Él comprende que la réplica, digamos... Me parece muy bien. Ahora, yo creo que al haber tantos, la teoría habría que matizarla un poco. La teoría habría que matizarla un poco, porque ya no estamos hablando de una obra única. Claro. Sino que estamos hablando, pues eso, de la clonación. Bueno, en cualquier caso, sea urinario 1, urinario 2, porque no es como una fotografía que toda es una copia idéntica, en realidad no son exactamente iguales, porque son obras físicas distintas. Es el toque divino de la firma del artista, ¿no? Como pasa con Dalí. Bueno, pues por Dalí vamos, efectivamente, toque divino de la firma del artista que se excedió, claro, se pasó un poquito con la firma del artista. De 17... pasamos... Dalí, exactamente, Dalí y la fotocopiadora, que es como titula el capítulo dedicado al genio catalán, bueno, porque sigue siendo un genio, a pesar de que ¿qué hizo Dalí? Bueno, vamos a ver, no estamos hablando de su obra, de su pintura, es excepcional, etcétera, es el gran pintor del surrealismo, sino en los últimos años de su vida, sobre todo, pues ya empiezan, yo creo que lo manipulan, en su clan familiar, en el clan... Bueno, es la gran gallina de los huevos de oro, supongo. Exactamente, ¿no? Y entonces empieza a firmar contratos para reproducir grabados suyos, numerados, firmados, etcétera. Pero él no va a firmar el grabado acabado. Y entonces, pues en un determinado momento detectan a una furgoneta que va desde Portugal, se larga a Francia para llevar con 30.000 láminas firmadas por él, en blanco, para que otros, los que estaban encargados de la distribución, la venta, etcétera, imprimieran encima los grabados. Y se imprimieron grabados de Dalí, grabados que no eran de Dalí, grabados tal, y después todo lo que fueron las series de grabados, etcétera, todo eso se manipuló. O sea, lo que era auténtico era la firma de Dalí. La firma de Dalí tampoco llegaron a... Vamos, entre lo que se ha descubierto y lo que se ha descubierto la policía, etcétera, aparecen... Claro, Dalí me parece que tenía 100 firmas distintas. A lo largo de su vida parece que le han detectado como 100 firmas diferentes, no distintas, pero el mismo garabato con el que firmaba Dalí al final, etcétera, pues ha tenido una deformación, una evolución. Claro. O sea, detectar toda esa selva de productos... Detenciones, exposiciones en las que todo era falso. que tuvo que cerrar la policía porque estaban vendiendo grabados falsos. Bueno, la historia es increíble. Acabó de esta manera Dalí. Increíble. En un momento en que Dalí estaba completamente viejísimo, ¿no? Viejísimo. Ya sin ningún control con Parkinson, sobre... ¿no? Ya ni podía firmar. Y seguían saliendo láminas y láminas, ¿no? Bueno, pues vamos a acabar con una historia, yo creo que de las más increíbles. Richard Serra, uno de los grandes escultores del siglo XX, autor de obras colosales, hechas muchas de ellas en hierro y en acero corten. Estamos viendo algunas de ellas. Bueno, se habla de varias de las obras, en concreto de dos. Una de ellas con problemas en Nueva York, Tite Lark, que acabó siendo desmantelada y convertida en chatarra. Hablamos de la de Nueva York. ¿Qué pasó con esta obra? Pues pasó algo tremendo, ¿no? Y es que a la gente no le gustaba. A la gente me refiero a los vecinos del sitio donde estaba colocada, ¿no? Que no es esta, aclaramos, no es esta obra. No, es una chapa que divide una plaza en dos, ¿no? Le llamaban el muro de Berlín, etcétera. Bueno, y además hubo un juez que inició una campaña contra la obra, ¿no? Entonces, finalmente se hace pues una especie de encuesta entre la población, etcétera, y finalmente las autoridades deciden retirar la obra. Y además una chapa tan grande, pues tenían que trocearla, no podían llevársela entera a ningún sitio, ¿no? Y entonces la trocean y la deshacen, por decirlo así, y se la llevan. Richard Serra, una de las cosas que escribe sobre su obra, que dice en las entrevistas que le dicen, etcétera, que la obra está asociada al sitio.
Mientras está en el sitio para el que ha sido diseñada, es una obra de arte. Cuando las Cuando la descontextualizas, saques de ahí, la metes en la otro juego, ya descontextualizas. pasa a ser chatarra. Sí, pero previamente, Ese es el problema, ¿no? Es decir, previamente cuesta la mucho. obra Claro. está pensada Claro. y hecha para un sitio. Y cuando la sacas de ahí, pues pasa a Bueno, ser. pues esta es una peripecia llamativa, pero la que es llamativa absolutamente es una que tiene que ver con España, con el Reina Sofía y con otra obra de Richard Serra que se llama Equal Parallel. ¿Qué pasó con Equal Parallel? Cuando el Reina Sofía decide, bueno, después de unos años de exposición al público, que bueno, hay que darle un descanso a la obra. ¿Qué pasa con esa obra colosal del estilo de Richard Serra que pesaba, pues no sé cuántas toneladas, pero varias, 38 toneladas, tengo apuntado. Había una empresa en Madrid que se llama Macarrón, que era la que se encargaba pues, de recoger, trasladar, almacenar, guardar obras de arte, ¿no? Y tenía un contrato del Reina Sofía pues, para hacerse cargo del almacenaje de estos, eran 4 gigantescos cubos de acero corten que pesaban 30 y tantas toneladas. 38 toneladas. 38 toneladas, ¿no? Que los habían metido con una grúa por las ventanas del Reina Sofía cuando estuvieron allí instalados. Al cabo de un tiempo de estar instalados, pues quisieron retirarlos para cambiar La oferta expositiva. la oferta de allí del museo. Y bueno, Macarrón los deposita en unas instalaciones que tenía en la ciudad lineal, me parece que era. Macarrón se deshace, Sí, bueno, pero a todo esto tienen que trasladarlo, tienen que tener 5 grúas, 10 millones de pesetas para trasladar la obra, etcétera, etcétera. Macarrón tiene problemas económicos. Los directores del Reina Sofía, que vinieron después, se olvidaron de que tenían, de que tenían obra. aquel depósito. No que se olvidaran, sino que bueno, no le dieron mayor importancia. Posiblemente lo sabían, estaría allí fichado en algún sitio, en algún libro, estaría metido, ¿no? Hasta que uno de los últimos directores pues dice, bueno, y esto de Richard Serra naturalmente en un periodo de 10 o 15 años había convertido... Se revalorizó. Hombre, naturalmente, claro, era una personalidad del arte y tal. ¿Y esto dónde está y tal? Ah, pues no sé, está aquí y tal, no sé qué. Bueno, empiezan a buscar la obra no existe. Aparece. No existe Macarrón, no existe la obra, no existe la finca. Y en el sitio donde los habían dejado hay ya un edificio construido de la Seguridad Social. ¿Qué se supone que El pasó centro de con datos de la obra? Seguridad Social está en el solar donde estaban los grandes bloques aquellos. Richard Serra piensa que la obra se fraccionó. ¿Sí? Es decir, se fue deteriorando como se consecuencia cortó, porque estaba se la cortó el intemperie, acero digamos. corten y se utilizó en la cimentación del edificio que hay allí. Se O sea, reutilizó. Se lo utilizó. Dijeron, esto que tenemos aquí, mira que apañado para hacer la cimentación. O sea, que puede ser que esta obra ahora forme Eso es parte lo que se piensa. del cimiento de este edificio. Eso es lo que se piensa, ¿no? Y bueno, a grandes males, grandes Finalmente, remedios. Reina Sofía, ¿qué que acabó lo vuelva a haciendo? hacer otra vez. Y les hace otra vez y se lo vende de nuevo. Y lo vuelve a cobrar otra vez Otra vez. religiosamente con los precios de Richard Serra. Y ya les están digo allí, están ya les exactamente digo igual que como estaban al que no principio. cobra baratito. En fin, como ven, historias apasionantes todas, hemos escogido 10, pero hay muchas en este libro que se presenta estos días, historia del arte para incrédulos. Yo no sé, José Ramón Solaluz Ceblón, ¿cuál es su preferida? Uf. A mí la que más, la primera por la que prácticamente empieza a funcionar este libro es la historia de la estatua del Buen Pastor. El Buen Pastor era la estatua paleocristiana, ¿Sí? es decir, la primera estatua del cristianismo. Una estatua que no es muy grande, ¿Sí? de un buen pastor Sí. romano, una estatua Sí. romana, etcétera. Ya se sabía, por lo menos en los libros ya aparecía, que el buen pastor, las piernas no son suyas. Las piernas se las pusieron en el siglo XX. En los talleres del Museo Vaticano, pues le tallan unas piernas y la convierten, porque la estatua estaba cortada por la cintura. Y venía desde la antigüedad cortada por la cintura. Pero la sorpresa la veo cuando empiezo a leer artículos y noticias y demás, en las cuales se descubre en el Museo Vaticano, los archivos, un escrito, unos textos ¿Documentos? de un arqueólogo del siglo XVIII, donde cuenta cómo transformó un relieve funerario romano, posiblemente cristiano, del Buen Pastor, lo transforma en una estatua exenta. Y para eso necesita pues darle volumen a la cabeza, sacarle los Claro. brazos, Claro. mover el corderito, a base de añadidos. Y claro, a partir de ahí te vas pues a través del Google, ¿no? A buscar el Buen Pastor y ampliar con las posibilidades que te da ahora mismo Y la detectas que informática, efectivamente- y te das cuenta de que la nariz es nueva, el mentón es nuevo, la frente es nueva, los brazos están pegados. O sea, una pequeña chapuza.
Y claro, pues lo que digo, pues hay que sacarla de los libros de historia del arte. Claro. Bueno, o saber lo que hay y Si y alguien seguir... se examina de esa figura y dice que no sabe lo que es, no le pueden suspender. Bueno, pues efectivamente historias muy interesantes, insisto, muchas más las que aparecen aquí. Un auténtico placer que nos haya acompañado esta noche para abrir boca con todas estas teorías que, bueno, matizan la historia oficial. Si no la contradicen, desde luego la matizan. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. A vosotros. Un placer. Vamos a hacer una pausa publicitaria, regresamos enseguida con las noticias del día, como siempre, cargadito de noticias.